Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a otro episodio del curso de desarrollo web con PHP, MySQL o MariaDB, según lo que tengáis en vuestra versión de XAMPP, HTML5, Bootstrap y CSS. En esta ocasión avanzaremos hacia la recuperación de contraseñas. Y es que lo primero que vamos a tener que hacer obligatoriamente es expandir nuestra base de datos con una nueva tabla para que todo sea mucho más sencillo. Como creo que os comenté en el episodio anterior, podría simplemente modificar la tabla de usuario y con eso podríamos añadir algunos atributos extra que nos permitirían hacer lo que queremos conseguir, que es crear peticiones de recuperación de contraseña. Sin embargo, eso es un poco complicado porque tendríamos que cambiar la clase, tendríamos que cambiar las funciones y por supuesto tendríamos que cambiar el repositorio. Y eso puede hacer que cualquier otra clase que utilice la clase usuario se vea afectada y salten excepciones y múltiples errores. Con lo cual, una solución mucho más sensible y razonable es crear una nueva tabla que sea independiente de usuario y que se encargue esta última nueva tabla de manejar las peticiones de recuperación de contraseña. Bien, actualmente tenemos tres tablas: usuarios, entradas y comentarios. Vamos a añadir una cuarta tabla. Después de muchos episodios vamos a escribir un poco de código SQL. Esto es bastante básico, no debería daros ningún problema. Vamos a usar las palabras reservadas create table. El nombre que le voy a poner es recuperación / clave. ¿Y por qué no contraseña? Porque la ñ puede ser que no la lean algunos sistemas operativos. ¿Y por qué no password? Bueno, porque me apetece escribir el código en castellano, sinceramente. Sé que vosotros lo traducís cuando os conviene. Pero, ya sabéis. Encontrar tutoriales en inglés es súper fácil. Creo que no hay problema. Mejor hacerlo en español, ya que es mucho más difícil encontrar código en español. Bien. Y ahora, como siempre, esto es imprescindible, necesitamos una ID. Y la ID siempre se crea de la misma manera, así que podríamos bien coger esta de aquí arriba y copiarla, sin ninguna consecuencia. Porque la ID siempre tiene que ser un número, o bueno, no siempre, pero es lo más recomendable. Y si no lo hacéis así, buena suerte, porque vais a tener problemas. No debe ser nulo, ya que no puede haber IDs vacías. Debe ser única, obviamente, si no, no será una ID. Y tiene que autoincrementarse, lo cual es lo ideal. Y por eso debe ser un número. Bien. Lo siguiente que vamos a necesitar es usuario ID. Es decir, esto nos va a indicar qué usuario es el que ha solicitado recuperar su contraseña. De lo contrario, no tendría sentido. Tenemos que saber quién ha sido. Luego, vamos a tener algo llamado URL secreta, que va a ser texto de 255 caracteres máximo, que tampoco puede ser nulo. La cosa de la URL es que cuando nosotros queremos recuperar nuestra contraseña en cualquier web, lo que suele pasar es que nos mandan un email y nos dicen que accedamos a un enlace para acabar de poner la contraseña nueva. Este enlace, obviamente, tiene que tener algo único. No puede ser que, por ejemplo, pasemos por parámetro simplemente la ID del usuario, su email o algo así, porque entonces cualquier atacante malintencionado que sepa mi email podría robarme mis contraseñas de cualquier sitio. La cosa es que cuando hagamos la petición de recuperar la contraseña, con PHP generaremos un texto, un string al azar y único. Y lo atribuiremos en esta tabla a la petición. Y así cuando el usuario quiera recuperar su contraseña, tendrá que entrar en la URL de recuperar contraseña y el parámetro será esta URL secreta. Pero bueno, para más detalles lo veremos en el próximo episodio. Bien, la fecha, obviamente siempre queremos saber cuándo se ha lanzado la petición, porque aunque ahora no lo vayamos a hacer, podríamos querer más adelante. Por ejemplo, cualquier petición de recuperar contraseña que tenga más de una semana la podríamos borrar, porque podemos asumir con seguridad que alguien no autorizado, sabiendo mi email, ha querido
pedir el cambio de contraseña, aunque obviamente no habrá podido completar la petición si no puede entrar en mi email. O que tal vez el usuario pidió cambiar la contraseña, pero luego recordó la que tenía y no le hizo falta. En cualquier caso, esto es la típica cosa que no tiene sentido tenerla más de unos pocos días, porque si yo quiero entrar a un servicio y he olvidado mi contraseña, lo quiero recuperar y hacerlo ya. No tiene sentido recuperarlo ahora para usarlo, por ejemplo, dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? Bien, así que la fecha definitivamente es útil. Luego, tenemos que establecer que la primary key, que la clave principal, la que identifica la tabla es la ID. Y además, tenemos una clave externa, que en este caso va a ser usuario ID. Esto, recordad, significa, cuando ponemos foreign key, usuario ID, esto significa que estamos refiriéndonos a la clave principal o ID de otra tabla. Lo que significa que el valor que pongamos aquí tiene que existir necesariamente en esa otra tabla. Es decir, si yo quiero referenciar al usuario 104, el usuario 104 tiene que existir en la tabla de usuarios, si no, tendremos un error. Y esto hace que la base de datos tenga integridad, es decir, será correcta y funcionará bien. Así que el foreign key, usuario ID, va a referenciar, es decir, se refiere a la tabla usuarios, a la columna ID, ¿de acuerdo? Y las normas son que al actualizar, es decir, si la ID de un usuario cambia, por ejemplo, de 104 a 102, lo que queremos es cascada. Es decir, lo que queremos es que esa ID cambie en todas las demás tablas que dependen de ella. Con lo cual, si cambia de 104 a 102, la tabla de recuperación de clave también cambiará a 102 y todas las demás tablas que dependan de eso, como por ejemplo los comentarios, las entradas, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, ya lo explicamos anteriormente, pero nunca viene mal un repaso. Y en segundo lugar, on delete, ¿de acuerdo? Restrict. Es decir, si intentamos borrar el campo original, vamos a tener un error. Y os explico, mirad. Si intentamos borrar de aquí esto no hay problema. Pero si intentamos borrar la ID en usuarios, es decir, si vamos a esta tabla e intentamos borrar un usuario que ya existe en otro sitio, vamos a recibir un error. Y es porque dejaríamos en otras tablas, filas huérfanas, que se referirían a un usuario que no existe. Así que si queremos borrar, por ejemplo, al usuario 104, primero tendríamos que borrar en todas las demás tablas cualquier referencia al usuario 104 y finalmente borrar al usuario 104, ¿de acuerdo? Si no, nos saldrá un error. Y esto es súper útil para prevenir errores, como por ejemplo borrar sin querer a cierto usuario que tiene contenido en otro sitio, como comentarios o entradas. SQL o MariaDB, como queráis, automáticamente nos lo va a prohibir mediante una excepción y por lo tanto estamos a salvo de errores estúpidos. Bien, esta es la estructura básica de la tabla. Ahora, si yo quiero insertar esta nueva tabla, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabéis que este archivo, la idea es que si borráis todo el proyecto por cualquier razón, podéis ejecutar este archivo y lo importáis en phpMyAdmin. Voy a entrar, ¿de acuerdo? Lo podéis importar y crear la base de datos de nuevo gracias a este archivo. Pero ahora mismo esto no es del todo así, es decir, tenemos el blog y tenemos varias tablas con muchas filas, hay contenidos dentro. Yo no quiero ahora borrar toda mi base de datos para insertar una nueva tabla únicamente, de nuevo, y menos aún cuando hay tantas entradas, solo quiero añadir una tabla nueva. Podríamos hacerlo con el campo crear tabla, por ejemplo, recuperación de clave, pero esto, llamadme hipster, llamadme retrógrado, clasista, llamadme, no sé, lo que queráis, pero esto me parece extremadamente complicado y estúpido, ya que hay demasiados parámetros para elegir y se tarda muchísimo y la verdad es que no lo veo nada práctico. Suena raro, pero la interfaz visual en este caso me parece más difícil que simplemente
escribir estas pocas líneas de código, que apenas son 10 líneas o menos si no contáis que algunas están llenas solo de caracteres. Así que, ¿cuál es la forma más rápida en mi opinión? Bueno, esto va enlazado a algo que me comentó uno de vosotros hace algunos vídeos, y es que ¿por qué me empeño en usar PHPMyAdmin si podríamos abrir una consola de MySQL y desde esa consola insertar instrucciones? Bueno, pues querido amigo, colega, comentarista, no recuerdo tu nombre, pero que sepas que eso, en mi opinión, es perder un poco el tiempo. Y es que sí, claro, hay una consola, es útil si estás trabajando en un servidor sin interfaz gráfica, pero por lo demás, ¿por qué razón querría abandonar la comodidad de PHPMyAdmin para trabajar en una consola que es tan molesta? Así que, si queremos insertar, por ejemplo, una tabla, en vez de abrir una consola, ¿de acuerdo? O lo que sea, podemos simplemente ir a SQL, arriba aquí está, y aquí dentro, ya que hemos escrito el código, copiamos solo la última parte, la de crear la tabla nueva, la pegamos aquí dentro, y como veréis, sale algún error. Un momentito. Que no puedo saber por qué exactamente. Seguramente se me ha olvidado algo. Bueno, vamos a probar a ejecutarlo. Veamos. Dos errores. Bueno, algunos me habéis dicho que os gusta esto de verme resolver errores. Y la verdad no sé por qué, pero vale. Bien, el primer fallo. Después de foreign key, usuario ID, es toda una instrucción. Así que esta coma de aquí es incorrecta, ¿de acuerdo? Quitarla. Obviamente este error es porque estábamos hablando. A ver, técnicamente tendríamos que ponerlo todo en la misma fila, ¿vale? O sea, una detrás de otra, todas estas cosas. Pero es más lioso y es muy largo. Y además se me saldría del monitor, creo. Igual no. La cuestión es que así lo veo más ordenado. Simplemente recordad que la coma separa las distintas instrucciones, pero todo esto es una única instrucción. No dejéis que el hecho de que saltemos de línea os despiste, es toda una instrucción, ¿de acuerdo? Bien, una vez quitado eso, veis que todos los errores han desaparecido. Así que ahora si le damos a continuar, veréis que esto se ejecuta y efectivamente hemos creado una nueva tabla llamada recuperación de clave. Y como veréis en la estructura, todo está perfecto con las claves primarias, las secundarias, la referencia, el autoincremento, el nulo, todo eso, ¿de acuerdo? Hemos creado una nueva tabla y ya os digo, me parece mucho más cómodo insertar código SQL de esta manera, desde blog, claro, que estar usando el comando de crear tabla nueva, demasiado lío. Y la buena noticia que tengo sobre esto es que, a diferencia de las otras tablas, aquí no necesitamos introducir datos falsos, porque para desarrollar, como os comenté, está bien introducir datos falsos de entradas, comentarios y usuarios para tener un volumen de información con la que poder trabajar. Pero la recuperación de la clave es distinta, porque la idea es que la vamos a generar nosotros mismos en el próximo episodio cuando hayamos escrito el repositorio. Y es que cuando el usuario clique en he olvidado mi contraseña, le enviaremos un email con una cadena de texto generada al azar y cuando entre en esa URL le aparecerá un formulario para escribir su contraseña nueva. Cuando eso pase, primero al solicitar la nueva contraseña crearemos aquí en esta tabla una entrada nueva con el usuario y en cuanto el usuario haya creado su nueva contraseña y ésta se haya guardado, borraremos su entrada de la tabla de recuperación de claves, ¿de acuerdo? Esa es la gracia, porque si ya está recuperada la contraseña ya no hace falta que conservemos la entrada y de hecho probablemente sería un fallo de seguridad si esa clave permanece ahí. Bien, pues esto es todo por ahora, gracias por ver la serie como siempre, suscribiros, preguntadme cualquier duda existencial que tengáis en los comentarios y por supuesto si os sobra $1 podéis donarlo en Patreon cada mes y así ayudaréis a que el canal crezca. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea antes que el anterior porque ha pasado mucho tiempo, perdonad por eso. ¡Hasta luego, amigos!